Un saludo a todas las personas que están viendo esta transmisión. Hoy continuamos con el tema que hemos venido tratando y en particular vamos a ver lo que es el autodominio, la autodisciplina y cómo motivarnos a cambiar las creencias negativas que tenemos, esos paradigmas que nos limitan, esos mapas mentales que no nos llevan a hacer realmente lo que queremos. El día de hoy están los miembros de la Asociación Los Gansos, Pilar, Diana María, que es nuestra invitada especial, Carolina, quien les está hablando. Entonces vamos a introducir el tema. Recuerden que estamos durante 21 días seguidos haciendo estas transmisiones sobre temas en desarrollo humano y vida integral, que son algunos de los temas que vamos a ver en el taller de profesionales que la Asociación Los Gansos inicia el 12 de diciembre de este año. Entonces, bienvenidos también. De una vez las personas que quieran inscribirse pueden hacerlo en nuestra página web www.losgansos.org. Es un taller para personas que quieran aprender a orientar, pero para orientar primero hay que definir un propio proyecto de vida. Entonces, iniciemos con el tema. Y vamos a empezar con la pregunta. Veníamos ya hablando de creencias, como lo dije. ¿Por qué se hace tan difícil cambiar? Para usted que está allí, realmente se nos hace todo un sacrificio tener autodisciplina y autodominio. Inclusive la misma palabra nos causa temor, pero estamos viendo que a veces es mucho más sencillo de lo que creemos. Entonces, ¿qué es realmente la autodisciplina o el autodominio? Bueno, el día de ayer estábamos viendo en el tema de las creencias que somos lo que pensamos, que lo que pensamos determina nuestras emociones y nuestras emociones determinan nuestra forma de comportarnos. Como estamos tan llenos de todo tipo de creencias positivas o negativas, pues ellas se manifiestan a través de emociones. A veces no sabemos qué estamos pensando, pero una forma de identificar cuáles son nuestras creencias y cómo nos afectan es revisar cuáles son las emociones que estamos sintiendo en el día. Puede que al hacer una revisión de esas emociones nos demos cuenta qué es la creencia, cuál es el pensamiento que tenemos allí que nos está afectando de una manera positiva o negativa. Hablábamos ayer también de que un cambio en una creencia es como girar un timón de un carro una distancia pequeñita, cada vez que cambio una creencia, y me hace irme por una vía distinta. Cuando hablamos de dominio, quiero completar esa analogía del carro del vehículo en una carretera, asimilando este tema de hoy con un carro balanceado. Un carro bien balanceado es un carro que después de que se ha tomado una ruta, con tan solo un pequeño empujoncito del timón, se va a mantener en el camino. Eso es lo que es el dominio. Dominio no se debe confundir con autodeterminación, ni autoconfianza, ni con independencia. Dominio es el control de las emociones para mantenernos en un camino que hemos elegido. Y en esa misma ruta, entonces, vemos que están muy inmersas las emociones, porque los seres humanos somos de emociones. Claro, Carolina, así como lo decía Pilar, pues cabe resaltar que cuando hablamos de emociones, es decir, primero revisar esas emociones, identificar esas emociones que implican. Primero, saber, tener identificado que la emoción es una intensidad, es algo intenso y pasajero, es decir, está determinado por cogniciones, actitudes y creencias que tenemos sobre el mundo. Entonces, así como ya lo han hablado en Carolina y Pilar, las creencias que tenemos también van determinando las reacciones que tenemos, y esas reacciones que son emotivas van determinando también asimismo nuestras actitudes. Entonces muchas veces sentimos que no podemos controlar esas emociones porque esto implica un gran desgaste de energía mental. Entonces podemos hacer la analogía como la hace Miguel Ruiz en su texto Los 4 acuerdos en la disciplina del guerrero, que cuando tenemos una piel sana, es decir, podemos abrazarnos, podemos ser afectuosos y todo nos gusta y todo va bien. Pero si tenemos una piel que está herida, entonces cualquier toque nos va a doler. Así funcionan las emociones. Cuando tenemos unas emociones que están tranquilas, no perturbadoras, pues todo nuestro mundo va a girar en torno, digamos, a ese autocontrol, a ese autodominio. Pero si tenemos estas heridas en nuestro cuerpo, entonces va a ser muy fácil que reaccionemos de maneras que no esperamos o que van a hacer daño a otras personas, porque tenemos heridas que están abiertas, que nos duelen, nos dan temor, etc. Y tienen muchos otros sentimientos que se cruzan
y eso está ligado, claro, está al control del dominio. Entonces, Pilar tal vez puede profundizar pues, cómo podemos, qué podemos hacer para ejercer ese autocontrol, ese autodominio cuando sentimos que explotamos y que no podemos hacer nada más. Bueno, pues aquí siguiendo con la analogía del doctor Miguel Ruiz, él nos hace la comparación de lo que hace el líder y lo que hace la víctima. Lo que hace la víctima es reprimirse cada emoción o dejar que ella lo controle completamente y explotar, dejarse llevar por esa emoción, dejarse llevar por esa sensación, por ese exterior. Lo que hace el guerrero, que es la persona que tiene un gran dominio propio, una gran autodisciplina, es refrenarse, es decir, retar sus emociones y decirles, venga, ustedes no me van a hacer salir del camino que he escogido para mi vida. Refrenarse es retar las emociones, manejarlas un poquito, no dejarlas llevar por ellas, sino tener siempre presente el gran poder que tenemos de transformar nuestro entorno. Entonces creo que eso es... En general, y perdón, es como cuando lo hablábamos, que ayer también concluíamos que las creencias o esos hábitos negativos no son más grandes que nosotros, ellos habitan en nosotros, por lo tanto, literalmente somos más grandes que ellos y nosotros podemos controlarlo. Y el primer paso es identificar qué tenemos, qué somos, qué sentimos y cuál es esa herida que debo sanar, para que cuando digamos la analogía, cuando se le salecita la gente, que eso debe hacer muchísimo, pues podamos darnos cuenta de dónde viene y por qué dejamos de hacer tantas cosas echándole la culpa al mundo entero. Hay algo aquí es que a veces las personas piensan que solo quien tiene cosas muy fuertes de su pasado, unas pérdidas muy fuertes, era la que interesa ese tema, pero el tema del dominio propio, del control de emociones, es un tema que nos interesa a todos. A veces hay pequeñas cosas que no pensamos que nos afectan y nos lo están haciendo fuertemente. Cuando decimos, yo me quedo viendo televisión, hoy no tengo ganas de revisar el carro, hoy no tengo ganas de tal cosa. Son formas, emociones que nos llevan a realizar actos que de alguna manera pueden afectarnos. Por ejemplo, eso de no revisar el vehículo. Es delicado uno no hacer la revisión de su vehículo y salir en él. Entonces puede tener impactos en nuestra vida. O sea, es un tema que nos toca a todos. Y a veces también se piensa que el control de emociones es no pensar en las cosas que no malas o incorrectas. Y cuando hablamos de dominio propio es más que eso, no es solo no pensar en las cosas incorrectas, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en lo que me pasó, no voy a pensar en pereza, no. Es pensar en las cosas correctas, en las cosas que nos motivan. Y eso es muy importante para poder realmente ponernos en el camino de la disciplina, en el camino de los cambios que queremos lograr. Bueno, te iba a preguntar precisamente de Ana María, que maneja el tema de las emociones, ¿qué se puede hacer para controlarlas? Porque es que es muy fácil, o a todos nos suena, hay que controlar las emociones, como lo hablábamos ayer, hay que tener palabras positivas, pero ya explicamos cómo una creencia positiva simplemente lo que hace es mentalmente ayudarnos a visualizar algo contrario de lo que nos está limitando, cómo manejar esas emociones que sea de una manera sencilla. Claro, Carolina, por allá iba, porque es decir, el tema de las emociones es un tema fundamental. Es un tema que se está trabajando en todas las áreas y es algo que necesitamos, es un tema que necesita de mucha profundidad. Lo estudian desde todas las áreas de las ciencias sociales, pero está implícito en todas las áreas de la vida. Por esto solamente aquí vamos a dar unos breves tips, unos breves consejos de cómo de pronto reaccionar ante esas emociones que son más perturbadoras y que sentimos que a veces no podemos controlar. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando en estos momentos? Primero, debemos hacer una revisión interna, porque esto responde, las emociones que tenemos son muy subjetivas y responden a unas necesidades específicas. ¿Cuáles son esas necesidades que tenemos en ese momento? Afectivas, económicas, son de todo tipo. Y después de que podamos identificar esas necesidades internas que nos están perturbando, entonces buscar la manera de manejarlas, como por medio de prácticas espirituales, buscar la meditación, buscar la respiración, es decir, la emoción, aunque es algo que sentimos, no es algo tangible, no es algo que se pueda ver, es algo que viene desde nuestra cabeza y lo sentimos
físicamente por todo nuestro cuerpo. Entonces, como también es una reacción física, lo que necesitamos es también hacer ejercicios. Entonces, por eso recomiendo el ejercicio de la respiración pausada, que nos da mucha calma, y también hacer ejercicios físicos. Hacer deporte es genial porque nos libera de muchas energías y también toxinas, y todo, como hablamos de una integridad, la alimentación también está incluida, es decir, una buena alimentación, algo que nos haga sentirnos livianos, también nos ayuda en ese momento. También, aparte de eso, pues es estar muy, muy conscientes cada día de nuestras acciones, nuestras actitudes, y de saber siempre que no tenemos la razón última, y de escuchar mucho a los demás, ¿no? Allí al respecto hay algo que quiero agregar en el qué camino seguir para conseguir ese autodominio, ese refrenarse del guerrero del que nos habla Miguel Ruiz. Y es que, bien, podemos implementar en ese momento muchas rutas para manejar las sensaciones físicas que nos hacen sentir las emociones y recuperar un poquito el control, pero también debemos definir qué es una manera creativa de solucionar eso que nos está afectando. Es importante ponernos en esa ruta, entonces, ¿de qué manera, qué es lo que me está afectando? ¿Qué es lo que creo respecto a lo que me está afectando? ¿Cómo voy a encontrar una solución a eso? Hacerme una visión, anticiparme a esa visión, o sea, pensar en el resultado, lo que voy a lograr cuando ya esté en esa otra situación, cuando recupere mi equilibrio, cuando logre la realización de esa necesidad particular que me está afectando. Y con eso, pues va a ser mucho más motivador, mucho más fácil empezar a tomar acciones y hacer frente a las emociones que se nos van presentando. Quería agregar, perdóname, Carolina, una cosa al respecto. Por eso, ustedes ya han hablado del mapa mental, ¿no? Entonces, es vital porque ya la psicología, la neurolingüística, también hay unos métodos muy importantes, y es mentalmente decirnos todos los días algo que nos lleve, decir unas palabras que nos nutran y que nos lleven a calmarnos. Por ejemplo, si usted es una persona que es muy airada, empezar a decirse que usted es una persona pacífica, amorosa, y así en el momento no siente nada creado. Con el tiempo, como nuestro mapa mental, nuestra cabeza es de hábitos, funcionamos por hábitos, entonces con el tiempo vamos a sentir esa diferencia. Bueno, para empezar a concluir, pues yo retomaría todo esto porque recuerden que estamos hablando de vida integral. Y cuando hablamos de vida integral, toca muchísimos temas y muchísimos aspectos. Entonces, hablamos de mapa mental, de creencias, de paradigmas, de creencias negativas, de creencias positivas, y cómo empezar a dominar esto y cómo empezar a tomar las riendas de su vida, porque usted puede tomar las riendas de su vida, todos podemos hacerlo, pero es tomar la decisión primero, darnos cuenta de qué tenemos, ese inventario personal, tomar la decisión, y ahora sí, los tips en diferentes áreas de la vida que nos llevan a encontrar ese autodominio y a tomar las decisiones acertadas y a empezar a trabajar en los hábitos y en todas estas cosas, porque recuerden que es de repetición. Yo los voy a dejar con, es muy importante el lenguaje. Recuerden que ayer hablábamos también de que hay que visualizar, crear imágenes. Y el lenguaje también es muy importante, como lo dice Ana María, bueno, tengo esto negativo, voy a repetírmelo, pero no se trata solo de repetir, sino de visualizar, de interiorizarlo y de tomar acción, de no quedarse solo diciendo algo, sino que eso me lleva a movilizarlo. Y frente a esto, pues yo los invito también con algunos tips para motivarse, y es, más que tengo que hacer, es quiero hacerlo. Usted no tiene que acercarlos. Usted puede quedarse así, en el conformismo, puede seguir llegando tarde siempre, puede seguir postergando las cosas importantes que tiene que hacer, puede seguir manejando la cultura del vivo y del bobo colombiano, como muchas veces lo hemos hecho, pero usted quiere realmente hacer algunos cambios, quiere realmente estar bien con su familia. Otra cosa es que nos han enseñado siempre el sacrificio, que hay que sacrificar porque la vida es muy dura. Sí, claro que el que quiere conseguir hace ciertas cosas que nos llevan a abstenernos de placeres momentáneos y nos llevan a conseguir logros que van más allá, pero es el realmente disfrutar el camino. Y el disfrutar el camino es tomarse tiempo para respirar cuando estamos aireados, tomarse tiempo para cuidar inclusive nuestra parte física,
tomarse tiempo para cultivar nuestra parte espiritual, para cultivar nuestra parte mental. Claro, podemos seguir siendo víctimas del trancón, víctimas de la lluvia, víctimas de los padres, o empezar a tomar acción. Y recordemos que no hay nada que nos dé más fuerza, que nos dé más vivacidad que la vivencia. O sea, nos podemos estar repitiendo, imaginándonos, pero es la vivencia, esa situación a la que vayamos haciendo frente, esa pequeña cosita que hagamos, la que nos va a ir motivando y nos va a ir llevando para seguir en el camino que queremos cambiar. ¿Qué queremos? ¿Seguir siendo víctimas? ¿O vamos a empezar a dibujar, a redibujar nuestro mapa y con dominio propio a mantenernos en esa ruta? Y cabe resaltar que siempre requiere mucha disciplina. Claro, la fortaleza. La palabra dominio propio viene de una palabra griega que significa fuerza. El dominio propio nos da esa fuerza. A mí me gustaría dejarles con unos pasos básicos para uno poder entender un poquito esto de la transformación del dominio propio. Lo primero es reconocer que tenemos falta de dominio. Yo no tengo tiempo, es que yo soy así. Reconozcamos que hay ciertas circunstancias en ciertos roles de nuestra vida donde nos falta dominio propio. Dejemos atrás el pasado. O sea, ¿nos vamos a desgastar en el pasado o nos vamos a concentrar en el problema? ¿Dónde vamos a poner nuestra energía? Entonces, a veces uno siente un desgaste impresionante, pero el desgaste va a ser mucho más alto si usted está concentrando en el pasado, en buscar un culpable. ¿Sí? Y usted sigue siendo la víctima. Entonces, concentrémonos en la solución del problema, en el resultado que queremos, y probablemente va a ser mucho más fácil ese camino. Lo tercero es enfrentemos los sentimientos, retémonos. ¿Qué pereza levantarme hoy? Pero es que si me levanto, voy a lograr llegar temprano y me va a rendir más el día. Encuentra la motivación y sigue el interés. Cuando retemos las emociones, pongamos en nuestra mente afirmaciones que nos hagan ver lo bueno que podemos lograr si pasamos por encima de ellos. Creamos que podemos hacer algo, que podemos llevar a un cambio. Hay que empezar a creer. ¿Sí? Lo que pienso determina lo que soy. Hay que empezar a creer. Sí, como un niño cuando empieza a caminar, él cree que va a caminar y se cae, pero hasta que finalmente aprende y sale caminando. Entonces, tiene tanta razón el que dice no puedo hacerlo como el que dice puedo hacerlo. Lo que sucede es que a veces nuestros pensamientos tienen la capacidad de que pueden llegar a convertirse en una profesión. Lo que pienso puede llegar a ser lo que es y traer consecuencias. Entonces todos tenemos razón, pero ¿a qué nos va a llevar esa razón que nos estamos dando? Bueno, muchas gracias. Invito a nuestra invitada. ¿Quiere concluir algo más? Creo que Pilar ya ha concluido perfectamente, tiene todas las razones de sus palabras. A mí en este instante también me han llegado esas palabras, así que gracias por eso, Pilar. Bueno, entonces se trata de darse cuenta que sí está en nuestras manos, que podemos dejar de echarle la culpa de todo al exterior y empezar a trabajar en nosotros mismos. No es difícil, solo es de tomar la decisión, empezar a actuar y darnos cuenta que no es de un día para otro, que requiere tiempo y de repetición. Los invito a visitar nuestra página web www.losdanzos.org y a quienes estén interesados en hacer parte de talleres profesionales que empieza el 12 de diciembre. Gracias. No nos metamos en la teoría del problema, anticipemos metas futuras para encontrar motivación. Gracias.